un encuentro especial. Antropoceno siempre se graba los jueves, pero hoy nos encontramos un martes aquí, como siempre, con temas de actualidad y la presencia de Marcelo Tata Cantelmi, editor jefe de la sección Mundo en el diario Clarín y conocido columnista de el espacio Panorama Internacional, quien fue jefe para Sudamérica de United Press International y de Reuters. Actualmente dirige el Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo y también es titular de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha recibido mención de honor de la Sociedad Internacional de Prensa y es autor de 3 libros de ensayos sobre política internacional y geopolítica. Estamos en un mundo muy agitado. Hemos titulado esta reunión Tormentas Globales. Con nosotros Marcelo Tata Cantelmi. Bienvenido, Tata. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por la oportunidad. Es un gusto volver a estar con ustedes, ciertamente. Estamos Perfecto. charlando esto desde Clarín, precisamente, porque estamos hoy con un día bastante importante, no solo por el lado argentino de la tormenta, que esperemos que escampe, sino también por el lado internacional, que es muy intenso, ¿no? Si uno amputa a Argentina del panorama. Pues colocar el discurso de Donald Trump hoy en Naciones Unidas ha creado realmente mucho debate y lo va a generar hacia adelante. Un discurso en el cual Trump marca claramente su desprecio por las Naciones Unidas, su desprecio por la multilateralidad. Se reconoce a sí mismo como el único líder del mundo con capacidad para resolver problemas globales. Sostiene que Estados Unidos finalmente con él está viendo una era de oro, de lujo, y que ha vuelto a ser respetado Estados Unidos. Es decir, nada de eso es cierto, pero de todas maneras es de alguna manera la bandera como este hombre se presenta al mundo, y es muy importante tener en cuenta que estamos hablando del líder de la potencia económica y militar mayor del planeta. Entonces, esa circunstancia es la que nos genera posiblemente el mayor problema de agenda a todos nosotros. A ver, si no, uno disecciona un poco la realidad de a pedazos para poder ver cada espacio, cada departamento de esto que estamos observando. En general lo que se ven son conflictos de mediano y largo plazo y se advierten situaciones de cierre, de cambios muy, muy radicales en la historia global. Naturalmente Trump y lo que sucede con el alt-right alrededor del mundo, con esta enorme decepción de las clases medias y la instauración de liderazgos disruptivos como lo que estamos viendo sobre todo en Europa, incluso antes de la llegada de Donald Trump. Lo que está sucediendo es una bisagra enorme en la historia, y hay que preguntarse, como Trump es una consecuencia y no una causa, qué es lo que produce este tipo de situaciones. Bueno, podemos resumirlo en que este cuarto siglo que estamos viviendo es un siglo extremadamente complicado. Yo no creo que la historia sirva para prever el futuro, digamos, ningún historiador anotaría eso, pero sí tiene ecos, ¿no? Como diría Oscar Wilde, la historia tiene ecos. Y si uno revisa los ecos, este cuarto de siglo tiene lamentablemente ciertos ecos del cuarto de siglo del siglo pasado, de una parte de ese cuarto de siglo, por lo menos. Olvidemos la fecha, pero prácticamente resuenan ciertas cuestiones, particularmente un tema vinculado con las esferas de influencia que ha reaparecido con mucha intensidad y que fueron bastante demarcatorias del siglo pasado para las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra. Ya, el tema de las esferas de influencia que hoy son muy, muy centrales en el análisis de política internacional. Pero un eje central que tiene este cuarto de siglo es la concentración del ingreso, la concentración del ingreso en el sentido de que el ingreso se concentra de modo tal que al no amplificarse, eso está produciendo una decepción enorme. Se vive involutivamente en grandes masas alrededor del mundo, sobre todo últimamente en el norte mundial. La gente percibe que vive peor que sus padres o que sus abuelos, en lugar de vivir mejor.
Y eso está detrás de la manera en que la gente vota, detrás del enojo que notamos, detrás de la existencia de un voto cruzado. Se vota no por el que quiero, sino en contra del que no quiero. Si está más atento, como en el caso que sucedió en Brasil con Lula da Silva y Bolsonaro, mucho voto de Lula era porque no querían a Bolsonaro, no porque lo quisieran a Lula. Y esta deformación de la democracia es muy intensa por la frustración que hay alrededor, precisamente por esta descripción tan rápida que yo estaba señalando. Bien, hoy en Naciones Unidas hay un emergente muy fuerte de las grandes contradicciones sobre las cuales estamos parados. Una contradicción muy importante son las guerras. Estamos enfrentando en este momento dos enormes guerras, la guerra de Oriente Medio, centrada en Gaza, pero con una perspectiva de agravamiento, y la guerra de Ucrania, que no tiene una salida muy clara. Es decir, estos dos conflictos son un callejón. En el caso del conflicto entre Israel y Hamas, centralizado en el territorio palestino de Gaza, ah, se ha llegado a un punto en el cual no hay una solución. Digamos, todo lo que va a venir hacia adelante y por mucho tiempo va a ser más de esta guerra que estamos viendo. ¿Por qué? Porque una salida posible que podría haberse generado para el conflicto de Gaza es un acuerdo con el vecindario árabe pro-occidental, sobre todo estos países que tienen un gran interés por tener negociaciones con Israel y con Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Líbano, parte del Líbano, va a mantener la palabra, pero también los Emiratos. En el sentido de sacarse encima la pieza de zapato que implica la crisis eterna, crónica de Oriente Medio, que es necesariamente con una solución estatal. Digo, tiene que haber una solución estatal para la cuestión palestina, no digan que Israel, no Israel, sino el actual gobierno de Israel, los gobiernos son efímeros, el actual gobierno de Israel supone a una salida estatal de la cuestión palestina. Bueno, lo cierto es que esto va a durar mucho y va a tener mucha mayor intensidad en tanto en cuanto se está aclarando desde el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel que la intención final es la anexión del territorio de Gaza, así con el retiro de sus 2 millones de pobladores, y últimamente también en las últimas 48 horas se habló enfáticamente de la anexión del otro territorio palestino, Cisjordania, también con un destino no muy claro para sus 3 y pico millones de habitantes. Digamos, son 5 millones de palestinos que habría que ver qué se hace con ellos, porque los que plantean la anexión no tienen una solución clara para esto, pero obviamente dentro del plan de anexión no existirían los palestinos en adelante. Y si existirían, ahí hay un problema muy grave, que lo hablamos la vez pasada, creo, muy grave para el ser democrático y la moral judía, en el sentido que no se puede, digo, o se los integra como israelíes a los 5 millones de palestinos, o se les da un espacio, porque si no hay una cosa ni la otra, corremos el riesgo muy serio, Israel corre el riesgo muy serio de tener una población discriminada en bantúes, lo cual genera siempre conflictos y conflictos alrededor de estos países tan importantes que Israel necesita y que estos países necesitan Israel, que son los gobiernos, los países árabes pro-occidentales, que son prácticamente la mayoría, que son enemigos de Irán, ¿no? Y enemigos obviamente de Hamas. Siempre hay que aclarar una cuestión. Hamas es un brazo de Irán, es un brazo reaccionario de Irán, es un grupo terrorista que actúa en función de una idea, que podríamos decir fascista o nazi, que consiste en la eliminación de Israel. Del lado de Cisjordania, en Ramallah, hay un gobierno del partido Al-Fatah que en la década del 80 reconoce el derecho a existir de Israel, por eso se enfrentan estos dos grupos y por eso hay un enfrentamiento persistente entre Ramallah y Teherán por el reconocimiento, y que serían parte de una solución ejecutiva en algún momento de esta eterna crisis en Oriente Medio,
Saben ustedes que hay un plan que proponen estos países árabes para armar una multinacional en Gaza y también en Cisjordania, con la presencia de una autoridad palestina que no sería posiblemente el actual presidente Abbas, que está muy anciano y aparte, por ciertas circunstancias, no ha renovado su mandato y realmente ese es un problema. Pero hay una dirigencia palestina aceptada por Occidente, como saben, en Ramallah. Ramallah es un lugar donde hay un constante peregrinaje de dirección política internacional, de la parte que cree que no hay otra salida, y ciertamente es un callejón si no se genera una salida realmente estatal para el pueblo palestino, que es lo que plantea, por ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un enorme interés con tener una relación fluida con Israel, pero necesita una salida estatal para la cuestión palestina, precisamente por las tensiones que significa para su propia población y para adelante, digamos. Ir a un acuerdo de profundidad con Israel requiere aliviar el problema palestino, que impacta enormemente en las poblaciones de estos países. Bueno, para esto venía una solución, así que una predicción que uno podría llegar a hacer, con imprudencia correspondiente, es que vamos camino a un conflicto de muy larga data y que va a encenderse aún más, porque si se produce una limpieza étnica como la que anuncian los pequeños, muy pequeños grupos minoritarios que acompañan el gobierno de Netanyahu, bueno, eso va a tener obviamente un impacto muy poderoso a todo nivel. Es importante darse cuenta que son los gobiernos de derecha, los gobiernos del establishment, del poder mundial, que fuera de Estados Unidos están cuestionando enormemente la trayectoria del gobierno de Netanyahu en esta semana, que es muy importante para la historia del Oriente Medio. Bueno, pues capitales tan importantes como Londres, París, Bélgica, bueno, Canadá, Australia, han decidido reconocer la existencia del Estado palestino, que es un paso simbólico, digamos. De ahí no van a ser un Estado palestino, es una enorme presión sobre Israel, es la canalización a nivel ejecutivo de las protestas que hay entre estos países, por lo que se ve en la televisión de lo que sucede en Gaza, que es más o menos lo que vimos de lo que sucedía en Bucha cuando cuando Rusia atacó a Ucrania, por supuesto sin el argumento que produce este conflicto, que fue el ataque terrorista sanguinario, bárbaro del 7 de octubre de 2023. Digamos, jamás lo que termina haciendo es habilitar este desastre, y en general ha sido siempre históricamente una piedra en el zapato de la causa palestina. Digamos, si los palestinos tienen problemas con los israelíes, también tienen problemas con estos individuos que no han hecho más que perjudicar el camino a una salida real y sensata de la situación de los palestinos, que, bueno, desde el año 47 no tienen el Estado que se les había prometido, también en gran medida por culpa de los países árabes, que reaccionaron con una guerra a la partición. Ahí está el problema de Oriente Medio. El problema de Ucrania, ¿qué pasa con Ucrania? Bueno, el problema de Ucrania se ha agravado porque Trump imprudentemente blanqueó a Vladimir Putin, lo cita nada menos que en Alaska, le pone una alfombra roja, lo aplaude, lo recibe como si fuera un líder respetable y lo saca del ostracismo en el cual había el resto del mundo casi escandalizado, lo había realmente colocado por la barbarie que está produciendo en Ucrania. Y desde ese momento Rusia se ha agigantado en su acción militar, ha bombardeado una instalación norteamericana en Ucrania, una instalación diplomática de la Unión Europea, una instalación diplomática de Gran Bretaña, ha hecho ataques muy, muy fuertes incluso sobre Kiev, cosa que no se producía, y sobre instalaciones militares ejecutivas, quiero decir, del gobierno ucraniano en Kiev. Y por supuesto, como sabemos todos, ha empezado a lanzar sus enormes drones de 3,5 metros sobre Polonia, sobre Estonia, sobre Noruega hoy y sobre Dinamarca hoy. Con la intención bastante elocuente de mostrar que el poder de Rusia
o la invasión de Rusia es muy intensa, está revitalizada, y esto le va a generar a Europa un enorme problema, porque Europa no cuenta ya con Estados Unidos para el auxilio militar que debería prestarle, tiene que ocuparse Europa de producir un enorme ajuste de austeridad para además sostener una estructura militar acorde para poder frenar a este pequeño Hitler, y que es como lo ven los europeos. Los europeos lo ven en un estadio similar al del Hitler de mitad del siglo pasado, y para hacer eso se necesita un gran potencial económico que a Europa le falta. Europa no está en las condiciones necesarias para poder enfrentar esta amenaza. Y esto para Putin es una buena noticia porque naturalmente el ajuste va a producir un gran enojo en las poblaciones, se va a acelerar la cuestión de la distribución del ingreso que yo comentaba, y detrás de eso se va a acelerar la elección de dirigencias prorrusas de ultraderecha, como está pasando en Alemania con Alternative for Deutschland, que se ha convertido ya prácticamente en el segundo partido de Alemania, que es un partido que simpatiza con Rusia. Pasa lo mismo con Vox en España. En Noruega ha crecido enormemente una facción también de ultraderecha, es decir, digamos, la irritación de la gente va a estas organizaciones, y estas organizaciones son convenientes para los intereses de Rusia, que no son más que recuperar la esfera de influencia que yo señalaba antes sobre lo que era la Unión Soviética, digamos. No es casual que Putin esté colocando estatuas de Stalin por toda Rusia, porque intenta celebrar el momento que la Unión Soviética se sentaba con el resto del mundo para repartirse el planeta. Esto es un poco lo que está buscando Putin. Lo intentó con el ataque a Ucrania, pensado para un ataque de 10 días, no para esta guerra tan prolongada, con la intención de subsumir a los países que antes eran del Pacto de Varsovia, no necesariamente tomarlos militarmente. Lo ha dicho Putin en sus discursos. La intención es que estos países se alineen a nivel económico, a nivel de política internacional, con las necesidades, urgencias y directrices de Rusia, de Moscú. Digamos que Moscú sea el líder de este enorme patio trasero, que sería la esfera de influencia, que en la ambición de Putin llega incluso hasta Europa Central. Los criterios de la nueva Cancillería norteamericana, que es bastante mediocre, pero bueno, ahí está. Se está planteando claramente, también en el Pentágono, hablando de mediocridades, se está planteando claramente que el mundo va a terminar dividido en tres pedazos, muy distinto a lo que fue Yalta, la gran esfera de influencia norteamericana, como lo plantea Trump, sobre Groenlandia, sobre Panamá, sobre todo el sur del Río Bravo, el espacio que le tocará a China dentro de sus intereses, y el espacio de Rusia. Europa no está en este reparto. Si se fijan, son una pizza cortada en tres pedazos. Es una muy mala noticia, porque esto es más o menos el magma que nos llevó a los grandes conflictos del siglo pasado. Y después en la región hay dos episodios extremadamente graves, muy importantes, que es el caso de Venezuela, donde no hay que descartar la posibilidad de que tengamos ahí un episodio de invasión al estilo del que sucedió en Panamá en su momento con Noriega, en la época del gobierno de George Bush, que se explicaría por la capacidad que tiene la flota norteamericana, que está frente a las costas de Venezuela, en el mar territorial del Caribeño. Ahí hay un submarino de propulsión nuclear, hay 8 barcos destructores, dos de ellos con aviones de reconocimiento y ataque, y hay una flota muy importante de aviones de combate, de cazas en Puerto Rico, muy cercano. Todo está listado para un episodio que no es precisamente
bombardear lanchas que andan por la zona, como está haciendo Estados Unidos, también ahí con una actitud bastante polémica a nivel legal, pero lo concreto es que la potencia que hay, incluso hay 4.000 marines, llevan a sospechar que se está planificando una presión sobre Venezuela, o bien para que los mismos militares venezolanos se levanten contra el chavismo, contra la dictadura chavista, o bien para directamente ingresar al país militarmente. Hay ahí una cuestión para tener en cuenta. Por un lado, Estados Unidos nos ha revelado que es Venezuela el principal transgresor, el principal delincuente que envía drogas a Estados Unidos. Es decir, no son los carteles mexicanos, ni son los carteles brasileños, ni tampoco es Colombia. De pronto es la dictadura chavista. Yo fui cerca de 22 veces a Venezuela y no me cierra un poco que el principal negocio de la dictadura chavista, y yo insisto con el término dictadura porque es una dictadura, no es un gobierno, es un régimen dictatorial. No me cierra que la dictadura chavista el principal negocio que tenga sea el narco, precisamente. Creo que es mucho más severo lo que sucede con México, con Colombia y con Ecuador, sobre todo. Y no es poca cosa el hecho de que el principal camino de la droga, del narcotráfico a Estados Unidos va por el Pacífico, no por el Caribe, justamente. Lo cual obviamente lleva otra vez a la conclusión de que esa flota ahí no está por la cuestión del narco, sino está por una cuestión diferente, que es esto que demanda el canciller Marco Rubio de ir sobre un delincuente internacional como es Maduro. Ahí también hubo algún conflicto en la Cancillería porque el enviado especial, el ex embajador en Alemania que tenía Trump para Venezuela, que se reunió con Maduro en enero pasado y logró la liberación de presos norteamericanos, estaban en las cárceles que tiene este individuo, cárceles muy parecidas a las que hubo acá durante la dictadura militar. Y después otras liberaciones, incluido aparentemente también la de los opositores que estaban en la Embajada Argentina bajo protección brasileña. Que fue todo esto negociado a cambio de que productores petroleros como Chevron se mantengan operando en Venezuela, digamos, de ida y vuelta. Ahora Maduro, que tiene una relación muy fuerte, no sé si saben, con el Ministerio de Economía de Rusia, la sede de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, se mudó hace tiempo de Lisboa a Moscú. Y es un poco Rusia la que le ha dado la instrucción a Maduro y a su vicepresidente, Delcy Rodríguez, para que vayan privatizando lo que había estatizado Chávez, ¿no? Ese es un proceso que se viene dando desde el año 19 y esta gente viene privatizando todo y realmente ha ido abandonando todas las cláusulas bastante mesiánicas de Hugo Chávez, detrás de intereses económicos mucho más básicos, ¿no? Incluso está dolarizada Venezuela por ese motivo también, pero además porque se tenía que legislar este tipo de trasiego de pozos petroleros y riquezas mineras y demás. Bueno, lo concreto es que estamos esperando alguna novedad. Es muy inquietante porque uno puede suponer que las embajadas norteamericanas en la región están avisando a Washington que una invasión a Venezuela puede producir el efecto contrario al buscado, que es casi un clásico en la gobernanza de Trump. Trump va contra el Partido Liberal Canadiense, que venía mal en las encuestas, y bueno, gana el Partido Liberal Canadiense. Pasó lo mismo con Australia, pasa lo mismo con Brasil, ahora vamos a ahondar. Y en el caso de Venezuela, posiblemente una invasión a Venezuela quizás produzca una reacción de condena muy intensa en toda la región, precisamente por lo que significa, por lo que implicaría, no por defender a la dictadura chavista. Lo mismo pasó cuando se produjo el golpe contra Hugo Chávez, que eso fue a comienzos del siglo. Recordarán que gobernaba Argentina Eduardo Duhalde
y Vicente Fox México, y estos dos presidentes se pusieron de acuerdo para condenar inmediatamente el golpe contra Hugo Chávez, precisamente porque no querían que volviera el golpismo de los 70 a la región, no por defenderlo Hugo Chávez, precisamente menos Vicente Fox defendiendo a Hugo Chávez. Digo, pero sí la situación no era aceptable, y lo más probable es que geopolíticamente una invasión de Trump, y marco eso, de Trump, Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump a Venezuela seguramente no va a ser aceptada por la mayoría de los países. Tengan en cuenta, lo comentaba yo antes de empezar la charla, que esta es la primera vez en mucho tiempo que hay capitalismo en toda América Latina. Se equivocan los que dicen que hay izquierda, no hay izquierda, hay socialdemocracias muy tenues como la de Brasil. Brasil tiene un gabinete casi mayoritariamente de dirigentes de conservadores, muchos de ellos que vienen del bolsonarismo, y prácticamente todos los demás son socialdemocracias como la chilena, eh, o de derecha más concreta como en Paraguay, o socialdemocracias bastante tenues, bastante tibias como la de Uruguay, pero no de la izquierda, como uno podría pensar ideológicamente, e incluso las dictaduras se han vuelto capitalistas, como Venezuela, Nicaragua, y la Cuba esta, que está en una crisis descomunal, dolarizada al extremo, digamos, un ajuste, prácticamente una ortodoxia feroz. Con Brasil pasa algo muy grave, porque Brasil es la segunda economía del hemisferio. Es muy importante Brasil, pero Estados Unidos le ha encajado nada menos que un 50% de aranceles. ¿Por qué? Porque han juzgado por golpismo a Jair Bolsonaro en un proceso bastante limpio, donde se le permitió la defensa de Jair Bolsonaro, pero sus propios colaboradores fueron los que testimoniaron que efectivamente Bolsonaro, que nunca reconoció abiertamente haber perdido las elecciones y se negó a entregar los atributos del mando a Lula da Silva a los Estados Unidos, armó, o con parte de la oficialidad, armó efectivamente un golpe que fue frustrado, y por eso se lo acaba de juzgar con 27 años de cárcel, que seguramente serán menos en términos prácticos. Pero bueno, Trump, que considera un amigo de él a Bolsonaro, y que considera que como es Estados Unidos, tiene derecho a intervenir en todo el planeta, lo sanciona a Brasil con un 50% de aranceles, que tienen un efecto bastante tenue porque se logró negociar, las dos economías negociaron reducir bastante los efectos de estas sanciones, y hoy día más o menos implicaría un 0,6% para el PBI brasileño, es decir, no es tan fuerte. Pero de todas maneras está el gesto. Ahora es muy interesante que hoy Trump en su discurso dijo que se encontró con Lula da Silva, se abrazó con Lula da Silva, y en una semana va a haber una reunión entre los dos, que seguramente va a licuar un poco esta situación. Tiendo a creer, porque tienen muchos más temas en común brasileños y norteamericanos, de lo que algunas simplificaciones están indicando. Bueno, por supuesto, el otro tema que nos preocupa a todos es el carácter cada vez más autocrático del gobierno de Estados Unidos. En relación, lo verán en la prensa de todo el mundo, en el ataque muy concentrado sobre los críticos. Trump es una persona al estilo del mandatario húngaro Orbán, que entiende que cualquier crítica hacia él implica una crítica inaceptable, digamos, no es criticable. El presidente no acepta que los comediantes hagan un tipo de comentarios, y a partir de la muerte de Charlie Kirk, este vocero trumpista, para la juventud, que tiene un discurso netamente intenso en contra de los adversarios del presidente, perdón, a partir de la muerte de este joven, en los funerales que se hicieron el fin de semana, el señor Trump dijo que él odia a sus oponentes y que está bien odiar a los oponentes. Esta idea del odio está muy instalada en la política moderna,
a partir del hecho populista de que conviene hacer una gran grieta entre ellos y nosotros. No hay un adversario, no hay ideas alternativas, el que tiene ideas alternativas es un enemigo. Y esto se está profundizando enormemente en Estados Unidos. Yo voy cerrando acá porque quiero cerrarlo con este punto. Es muy importante preguntarse si este es el Estados Unidos que quieren los estadounidenses. Digo, si quieren volver al macartismo en ciertos niveles, está dando, a una censura bastante atropellada y gruesa. Le acaba de pedir el presidente norteamericano a su ministra de Justicia, Pam Bondi, que utilice las armas del Ministerio de Justicia contra sus enemigos políticos. Y eso está creando toda una discusión que la reflejan bastante bien los diarios norteamericanos, los principales diarios norteamericanos, los canales que no tienen tanta presión. Ahora uno de los programas que fue levantado vuelve a partir de estas horas a producirse. Pero hay un debate muy intenso a partir de para dónde va Estados Unidos. Y se ve un poco en las encuestas. Por primera vez las encuestas están detectando que el votante republicano está reduciéndose, está frustrándose, y no es muy claro qué va a ocurrir el año que viene. En gran medida, me refiero a las elecciones parlamentarias, las elecciones de medio término, que son unas elecciones muy importantes para el gobierno, que van a ligar justamente, posiblemente, el impacto de los aranceles, el impacto inflacionario, y junto con el nuevo presupuesto, que reduce enormemente los beneficios sociales para poder compensar la baja de impuestos a los sectores de mayores ingresos, pero básicamente va a mostrar hasta qué punto es este el Estados Unidos que quieren los norteamericanos, si es esto o es otra modernidad la que terminan buscando. Vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas. El primero de ellos, Patricio Quinos. Patricio. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la exposición, súper clara, tan clara que me obligo a hacerte esta pregunta. Sí. Para vos estamos viendo lo que nos dijiste, ¿no? En un mundo que tiende a lo bipolar, a lo tripolar o a lo multipolar. Pensando en la pizza que dijiste en analogía con Yalta, y ¿cómo lo ves vos? ¿Para dónde vamos? No, Porque en función de eso hacemos las alianzas. En función de eso deberíamos hacer las alianzas como país. Está claro está clara la pregunta. Yo lo que cuento es lo que dicen ellos. A ver, en Estados Unidos, en la Cancillería, sí existe claramente la idea como dijiste vos, un mundo tripolar. Pero en realidad es un poco la idea de las esferas de influencia. Como marca Trump con claridad, Rusia es un país mucho más importante que Ucrania, de modo que tiene derecho a salir ganancioso de esta guerra. Europa no quiere permitir eso, justamente porque si Rusia gana este conflicto, va a terminar avanzando sobre ellos, ¿no? Digo, el establishment europeo tiene mucho más claro de qué se trata este conflicto que el establishment norteamericano. O por lo menos el actual gobierno norteamericano. Los liberales republicanos no coinciden tanto. Yo no tengo muy claro, porque este es un momento de transición. A mí me parece que es un poco fantasiosa la idea de dividir el mundo en tres partes, entre China, Estados Unidos y Rusia, como dicen algunos de los seguidores de Trump. Yo creo que la globalización, por ejemplo, no va a desaparecer, que es uno de las paredes contra las cuales toca el gobierno norteamericano. Realmente es un gran beneficio durante 40 años y va a seguir manteniéndose. Y hay varias bibliotecas en relación a esto. Pero ¿qué implica eso? Que a la economía le conviene producir en un país una parte, en otro país otra parte. Digamos, la idea de la sustitución de importaciones. Yo no sé si conocen ustedes un artículo muy bueno de Atlantic, la revista norteamericana, eh, que se llama de American Travel, de American Peron.
American Perón es la comparación que hace el Atlantic entre Perón, nuestro Perón, y Donald Trump, diciendo que él está imitando enorme cantidad de medidas del peronismo y después, antes quiero decir, un material de la BBC que también hacía la comparación esta respecto, en el caso de la BBC, por la sustitución de importaciones. El planteo de este Estados Unidos es que Estados Unidos produzca todo, que no haya más globalización, que todas las empresas vuelvan a Estados Unidos a producir, cosa que es delirante, digamos, es imposible que pueda llegar a producirse porque, bueno, aparte muchas empresas necesitan décadas para poder llegar a ese punto de sustitución de importaciones. Y lo más probable, como me decía un diplomático muy importante europeo hace 20, 25 días, tenemos que tener paciencia porque los gobiernos duran lo que dura un gobierno. Digo, en la idea de que esto de Trump va a terminar con Trump. De modo que es muy difícil prever hacia dónde va el mundo. Lo cierto es que el mundo está en una circunstancia extremadamente peligrosa. Fíjense nomás de que cuando los drones de Rusia entran dentro del espacio de la OTAN, de países de la OTAN, ahí puede haber una reacción militar muy importante y suceder lo que Kissinger señalaba muchas veces: las guerras pueden comenzar fácilmente por un accidente, pero fácilmente por un accidente. Y acá estamos justo en el edge, en el filo. Estamos corriendo arriba del filo de una gilet y es muy probable que haya algún problema. Y además Trump ha demostrado una enorme imprudencia en el manejo de los temas internacionales. No los conoce, no es prudente. Hoy incluso dijo que las sanciones a Brasil fueron porque estaba accionando claramente contra los derechos humanos de ciudadanos norteamericanos. Yo hoy hablaba con Itamaraty, la cancillería brasileña, y me decía: ¿vos entendés qué quiso decir? Nadie entendía bien de qué habló Trump, porque se supone que los aranceles eran por Bolsonaro. Bueno, este es el problema. Días pasados dijo que había resuelto una guerra, una de las 7 guerras que resolvió entre Albania y un país, Azerbaiyán. Era Armenia, no Albania, y era Azerbaiyán. No podía decir claramente Azerbaiyán y confundió Armenia con Albania. Digo, como decía un gran escritor argentino, Bioy Casares, no hay que descuidar la anchura de la estupidez humana en el análisis. Vamos a Mariano Vinograd. Mariano. Bueno, siendo hoy el día de Rosh Hashanah, estoy un poquitito místico. Cuando el otro día lo llamé a Tata, estaba muy angustiado, desgarrado, porque tanto en el chat del club como del colegio, como de mi familia, en alguna medida me descalificaron porque yo estaba cuestionando la política de Netanyahu. Me sentí un poco desgarrado y la pregunta que le hice a Tata ese día era si todas las dirigencias políticas judías del mundo estaban con Netanyahu, era algo que no entendía, y él me advirtió que no, que era un poco una característica de la Argentina. Pero eso era la semana pasada. Hoy me ha gustado esta idea de que nada nos consta que el pueblo norteamericano marche al fascismo. Hay movimientos muy anti-Trump en Estados Unidos, como los hay anti-Netanyahu, poderosísimos en Israel. Tengo un hijo de izquierda y el viernes me invitaron a una charla de los judíos por Palestina, en donde unos chicos judíos argentinos se fueron a Cisjordania a ver la cosecha de las aceitunas, como ahora los chicos judíos argentinos iban a cosechar las naranjas en Israel. Y hasta hablaron de los rabinos por el desarme. Claro. Dijiste, Tata, que no se puede hacer un paralelismo con el pasado, pero después en alguna medida lo hiciste. Y yo pienso, si nos posicionamos en el 22, cuando mi abuelo vino a la Argentina, 13, 15 años antes de la guerra, casi 20, él habrá visto algo que dijo: yo en Europa no me quedo, me vengo para la Argentina. En el 39, en el último barco que salió de Danzig, trajo a sus hermanos que rescató del Holocausto, el resto fueron a Jabón. Pero si fuera en el 45, mi mamá en Plaza de Mayo celebró la caída del nazismo y estaba convencida de que había terminado el mal en el mundo. Así que
Si hablamos de los 20 años nefastos entre el 20 y el 45, hubo de todo. Hubo la tragedia, pero después hubo Víctor Frank, la resiliencia. ¿Qué debemos hacer nosotros, especialmente desde Antropoceno, para trabajar? No vamos a ignorar que hay barbarie en el mundo, pero no tenemos por qué rendirnos, ni achicarnos, ni subordinarnos a ella. Yo creo que nosotros desde Antropoceno hacemos un ejercicio de ciudadanía justamente frente a la barbarie, el pensamiento, la democracia, la participación, la tolerancia, el diálogo. Shana Tova. Shana Tova. A ver, vamos a separar un poquito esto, la reflexión. Netanyahu está cometiendo, en mi opinión, un error geopolítico. El político está cometiendo un error político detrás de esta guerra de arrasamiento. Pero lo que a mí más me preocupa de Netanyahu es que él revolea el Holocausto, la Shoah, frente a cualquiera que lo cuestiona. Le falta el respeto a los muertos en manos del nazismo. Parte de la base de que cualquier discurso que cuestione las medidas que toma el gobierno, del mismo modo que Trump considera que hay que odiar al oponente, uno pasa a ser prácticamente un nazi. Yo lo vivo eso, encima soy goy, no soy judío, escribo sobre política internacional, cuestiono lo que sucede en Israel, trato de mostrar que las posiciones tradicionales de Estados Unidos, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, recientemente de Biden, de Obama, que hacia atrás, como sea, y de algunos gobiernos republicanos, eran sensatas porque planteaban, bueno, tratemos de salir de este lío con algún tipo de estructura. Digo, yo lo entrevisté 2 veces a Shimon Peres, por ejemplo, que también tenía una posición bastante inteligente, incluso en relación a cuestiones tan complicadas como Irán, no hostil. O el propio Rabin, que tenía nariz política, tenía olfato político y entendía que había que hacer una solución nacional a esto, porque si no iba a terminar siendo un drama. El mismo Pérez me dijo, tenemos un problema ahí por la bomba demográfica, digamos, tenemos que lograr canalizar a esa gente a alguna parte. Gente sensata que había. No es sensato, creo yo, lo que se ha hecho con Gaza. Cuando Joe Biden se enoja con Netanyahu, es porque le plantea que en lugar de hacer una invasión de Gaza, utilice una estructura tan eficiente como son sus cuerpos especiales para derribar a un grupo terrorista que francamente vis a vis con las fuerzas militares de Israel no tiene mucho que hacer, más allá de los túneles y lo demás, que es cierto. Después fue quedando claro, yo estaba en Israel en el momento en que se desata el conflicto en Gaza, pero estaba quedando claro que, como dijo un rabino en aquel momento, este fue un regalo de Jehová para poder ir de vuelta sobre los territorios. Ir de vuelta sobre los territorios implica, como dijo hace muy pocas horas Smotrich, el ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich, que dijo, bueno, ya hicimos una parte, derrumbamos toda Gaza, ahora la vamos a separar entre Israel y Estados Unidos para ver qué hacemos con ese espacio. De la gente, bueno, la gente seguirá. Están viendo a ver si le dan $5.000 por cabeza y un subsidio en el país donde quieran irse. Y uno dice, pero pará, esta gente hace siglos que vive ahí. El nacionalismo palestino surge más o menos en las fechas que decía recién Mariano, porque los primeros incidentes partidarios importantes que hay en la provincia palestina del Imperio Otomano fueron antes de la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, y después en la década del 30 empieza a haber ya conflictos mucho más serios cuando la provincia palestina, que se llamaba así, queda en manos de
de Gran Bretaña, apartada de las divisiones que se producen cuando colapsa el Imperio Otomano, que va a ser la tierra a dividir en el 47 entre lo que va a ser Israel y los palestinos. En ese espacio empieza a haber ciertamente tensiones, conflictos y lo demás, hasta el 47, cuando se debería haber hecho la partición real y se frustra en cierta medida, o en gran medida habría que estar en la situación, cuando los países árabes se lanzan sobre Israel para impedir esa partición, y es la guerra del 48, la primera de las 4 grandes guerras que hay en Oriente Medio. Pero lo concreto es que ir sobre Gaza de la manera en que se ha hecho es básicamente porque se pretende tomar de vuelta a Gaza sin los palestinos. Una idea que Trump llevó a un nivel, yo diría, hasta pornográfico, cuando él plantea hacer ahí un centro de turismo internacional, eh, ignorando lo que significa el drama. Ojo, está muriendo mucha gente y esa gente son civiles que no tienen que ver con Hamas. Hamas, técnicamente, en números israelíes, eran 50.000 personas antes de la guerra, 50.000 sobre 2.200.000 personas, que en una encuesta que hace Arabo Barómetro, que es una encuestadora muy importante de la región, la gente en Gaza dice que no quiere a Hamas, claro, porque Hamas era una dictadura muy opresiva. No quiere a Hamas, tampoco lo quiere a Abbas, lo ve muy viejo a Abbas y lo ve corrupto a Abbas. Quieren a Barghouti, que está preso, a Marwan Barghouti, que lo consideran el líder, el Mandela, que va a poder armar su país de vuelta. Esta idea indicaba que Hamas no tenía mucho apoyo, salvo de la bota, salvo de la represión y del maltrato, que eso hacía con la gente. Hamas se solazaba diciendo: nosotros estamos para gobernar, para que la gente tenga agua, luz, comida. Eso es un problema nuestro, eso es un problema de ellos. Realmente una desgracia. Ustedes saben que este grupo crece después de una decisión que tomó Ariel Sharon en aquel momento, en el año 2004-2005. Ariel Sharon, que era un primer ministro muy importante del partido Likud, un hombre muy polémico, pero muy intenso y muy hábil, decide retirar los 10.000 colonos judíos que había en Gaza, y lo hace sin consultar, de manera unilateral, sin consultar con Ramallah, sin consultar con el gobierno palestino, con lo cual produce algo que buscaba Sharon, que es que Hamas diga: somos los primeros que echamos a los judíos de nuestra tierra, con lo cual Hamas crece de no ser nada a ser un partido político muy importante, entra en colisión con Al-Fatah del otro lado, hay como 700 muertos en combates entre ellos, y queda instaurado esta estructura con mucho más poder que antes, con Netanyahu, que además hace poco reconoce que efectivamente se le estaba entregando cerca de 47 millones de dólares por mes a Hamas, que Ehud Barak, un, un notable ex primer ministro israelí, a mí también me cuenta que las cifras son de cerca de 1.000 millones de dólares, y que era una estrategia de Netanyahu para dividir el campo palestino. Este, no para que construyan escuelas, rutas, como dicen, sino para que quede dividido el campo palestino y de esa manera evitar la solución de 2 estados, con el cual escorchaba enormemente Estados Unidos, la Unión Europea, el establishment mundial, toda la derecha del mundo sobre Israel. Así que el tema que se cierra es que el conflicto lamentablemente, tiene una raíz política muy intensa. Una, para que continúe la guerra, de modo que Netanyahu continúe en su puesto, y otra para tomar como parte de Israel los territorios palestinos, la gran Israel. Vamos a Luis Rapaport. Luis. Sí, dos preguntas rápidas. Primero, ¿qué está fallando en África? Porque ahí hay, no sé, creo que es en Sudán, que están muriendo, qué sé, 1 millón de personas. Sí. Y la segunda pregunta es sobre Ucrania.
Rusia pensó que eso era un paseo militar y conquistaba Ucrania, pero las cosas aparentemente se están dando vuelta y no sé hasta qué punto se han vuelto, pero lo que parece cierto es que Rusia está bastante agotada desde el punto de vista económico y también con pérdidas militares muy grandes, de pérdidas, ¿no?, de material y de personas. Sí, Entonces sí. la pregunta es, ¿qué expectativa le ves a la evolución del conflicto ucraniano? ¿Puede llegar a perder Rusia este conflicto? Es muy dinámico. Por momentos parece que Rusia se ha ido haciendo cada vez más fuerte en el terreno, particularmente desde que llega Trump al gobierno de Estados Unidos, porque cesa el apoyo intenso que le daba Joe Biden, el gobernante anterior a Ucrania. Joe Biden tenía muy claro que el conflicto no era con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, sino que Ucrania es un capítulo dentro de una visión mucho más imperial que tiene Rusia, una visión que es la que comparte los europeos entre ellos. Ha habido un gran avance de Rusia en este sentido, con ataques muy importantes y muy eficientes, eh, pero tenemos a Ucrania, que ha logrado un desarrollo propio de armas de muy buen nivel, y además una ayuda de Europa que es bastante evidente, porque Europa entiende que no puede dejar que Rusia salga de esta guerra ganando. Tiene que salir herido, tiene que salir con pérdidas Rusia para poner este precedente. Tiene a favor Ucrania y Europa esto que vos señalás realmente. La situación económica de Rusia no es buena. Lo acaba de señalar muy bien Ursula von der Leyen, la presidente de la Comisión Europea, en el sentido de que la situación económica en Rusia no es buena y hay un gran agotamiento desde ya, de la soldadesca, de la gente que pueden llegar a mantener, porque además se trata de más o menos 1.000 muertos por día. Digo, esta es una guerra que tiene muchos perfiles parecidos a la de la Primera Guerra Mundial, digamos, con un gran costo humano, un enorme, descomunal costo humano. Y no es muy claro los reveses para Trump, cómo se van a canalizar. Hoy Trump le pide a la Unión Europea en su discurso en la ONU, que, algo que ya había dicho antes, que cesen la compra de petróleo a Rusia y que él está dispuesto a sancionar a Rusia. Trump se siente un poco ridiculizado por Putin, también por Netanyahu. Digo, ni Netanyahu ni Putin le hacen mucho caso a Trump. Esto es bastante claro, digamos, el intento de Alaska fue muy bochornoso realmente. El que ganó ahí de una manera amplia y enseguida y con mucho control fue Putin. Putin manejó la reunión, lo manejó a Trump, habló mucho más que Trump, dijo lo que él quería decir y se fue. Eh, ya con el lavado, el lavado en la bandina, de nada menos que el encuentro con el principal líder de Occidente, ¿no? No, lo que está pasando en África tiene dos niveles. Tiene dos niveles. Por un lado, África está mostrando un crecimiento que no tenía en el pasado, pero que no llega no se comparte, digamos. África, desde que China ha incursionado de una manera muy intensa en el continente, tiene crecimientos del 5% anuales, bastante bien, repartido en distintos países con distintas características, pero no se nota tanto la población desde ya. Y lo que vemos en Sudán es un descontrol absoluto, precisamente porque de eso nos ocupa China y básicamente no hay un limitador, digamos. El mundo no tiene un centro de conducción, de guarrail, de que ponga límites, digamos. La ausencia de los límites, en una época en la cual el poder, el músculo le gana a la legalidad,
se ejemplifica en sectores mucho más retrasados, como sucede en Sudán, que es una situación histórica la que se vive ahí, pero que sería fácil de neutralizar si hubiera intención. No hay esa intención. Vamos a Mario Granari. Mario. Sí, Marcelo, en este mundo donde la casa en común está muy mal, Occidente pierde, vale todo, aparece un presidente que cree que domina el mundo, en el cual vos también un poco señalás que en algunas cosas se asemeja al preludio de la Primera Guerra Mundial. ¿Pensás que realmente el problema es que hay instituciones débiles? La gente del establishment, los embajadores, los que arman la geopolítica o cocinan la geopolítica mundial, la gente de Naciones Unidas de alto nivel, ¿se veían venir, digamos, esta situación anárquica? Bueno, los académicos sí la veían venir, porque esta situación anárquica es consecuencia. La causa está en lo que creo yo señalaba, y no es solamente mi idea. Vos sabés que se señala que el siglo en el cual estamos viviendo no inició el 1 de enero del primer mes del siglo, sino un poco después, en 2008, en septiembre de 2008, cuando estalla el Lehman Brothers, el banco Lehman Brothers, se produce la gran crisis de ese año, que transforma de alguna manera al mundo. Digo, genera un aluvión de pobres en Estados Unidos que nunca había habido, genera en Europa una crisis enorme, en gran medida incide ahí cambios importantes en Europa, como el crecimiento de estructuras alternativas neofascistas, el Brexit y demás, y termina generando alternativas populistas por la frustración de una enorme cuota de la población que a partir de 2008 queda fuera, queda en la banquina del reparto de la historia. No solamente pierde ingresos, pierde sus ahorros, sino que también pierde la carrera tecnológica, digamos, queda muy retrasada, queda con el carbón. Y es que la gente que termina votando en el primer mandato a Donald Trump, y que es el que lo abandona después las clases medias, y que lo abandona votando a Joe Biden, por una diferencia bastante pequeña, ¿no? En aquel momento Trump logra la mayor cantidad de votos para un presidente perdiendo en la historia de Estados Unidos. Pero básicamente lo que refleja por debajo es una debilidad muy grande de lo que nosotros tenemos como instituciones. El concepto, el instituto viene del latín y quiere decir límite. Está muy débiles los límites, el instituto está muy, muy débil. Entonces, en las Naciones Unidas, hoy lo decía Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres decía que la situación general de Naciones Unidas es de una enorme debilidad, y lo veo, digamos, nadie escucha a Naciones Unidas, y lo que tenés es un emergente muy fuerte, sin que nadie lo detenga, de actitudes que violan absolutamente la legalidad, que van incluso hasta detrás del Pacto de Westfalia, de la guerra de 30 años, digamos. En el momento que nace la idea del Estado-Nación y de la legalidad, se va hasta ahí atrás, con este argumento bastante antipático, pero muy señalado respecto a que el poder se mide a partir de tu capacidad de ejercerlo, no de la legalidad de hacerlo. Entonces, visto de esa manera, las instituciones están muy mal. Yo lo que estoy viendo en Estados Unidos es que, salvo un cierto nivel de la justicia, prácticamente la institución no está limitando esta deriva tan autoritaria de Estados Unidos. La prensa lo denuncia,
el público no es muy claro cómo va a reaccionar. Sí me interesaron las dos últimas encuestas, que las pueden ver. Hay una encuesta del New York Times de hace una semana, una encuesta de hoy del Washington Post, y las dos detectan, sí, una retracción. Digo, la gente está alejándose, además porque hay cuestiones domésticas muy antipáticas en Estados Unidos, como esta persecución bastante racista de los migrantes, que son gente que generaron años de participación en sus vecindarios, en lugares, y que además tienen una cierta importancia económica en el interior de Estados Unidos. Pero bueno, esto ha perdido control a punto tal, digo, detalle a pie de página, para no olvidarlo, que hace poco la policía migratoria cae en la planta de Hyundai en Texas y detiene a 400 y pico de trabajadores de alto nivel de Corea del Sur, ingenieros, ejecutivos y demás, que están construyendo una planta de baterías acordada con el gobierno del estado y a cambio de estas inversiones que pedía Trump. Pero bueno, los encadenaron, los pusieron contra una pared y los fotografiaron, cosa que en el espíritu de Asia es mucho más chocante que hacerlo por estos lados, ¿no? Digamos, hacerle eso a un ciudadano coreano está muy mal visto. Entonces, Corea del Sur retiró a toda su gente, se la llevó de vuelta y ahí está la planta abandonada. Entonces, uno ve estas incoherencias y ahí tenés una ausencia de legalidad muy, muy importante. Ah, yo recuerdo que a McCarthy era un populista, McCarthy, el del macartismo, ¿no? Hay muchos McCarthy, el McCarthy malo, eh, era un populista, un oportunista, un gran mentiroso, y es interesante que lo termina frenando al final de toda su aventura persecutoria, lo termina frenando un abogado que le dice, no tenés decencia. Y claro, en aquel momento el concepto tenía mucho más valor que ahora. Ahora, si uno le dice no tiene decencia a uno de estos dirigentes, posiblemente le importe muy poco. Pero, pero ciertamente el argumento era cierto. Este hombre no tenía decencia. La decencia es lo que te da el límite. Marcelo, estamos avanzando en la reunión y ya no nos queda mucho tiempo, así que le vamos a dar Bueno, paso yo tengo que rápido volver tengo que volver a mi tarea, sí, a, sí. a las 3 o 4 más que van a pedir la palabra. El primero de ellos es Lisandro Bril. Lisandro, Hola, bueno, ¿se escucha? perfecto. Sí, sí, Bueno, perfectamente. gracias. Eh, Marcelo, me interesa tu reflexión sobre el rol que pueden jugar los países del GCC, de Cooperación del Golfo, me refiero a Saudi Arabia y Emiratos, en cuanto al financiamiento de la inversión en la Argentina. Y a mí me llama la atención de que Milei, que está tan alineado con Trump, no tomó nota de que el primer lugar del mundo al cual Trump viajó fue justamente a estos países por intereses económicos, financieros y de inversión. Y cuando veo a Argentina, y imagino la Argentina del futuro, lástima, no sé si sigue estando Fernando Vilela, pero si uno piensa una Argentina con desarrollo sostenible de todo el interior del país, eso se llama producción de alimentos para el mundo, y eso se llama demanda de 2.000 millones de musulmanes y los 1.300 millones de indios. Todo eso se financia sin duda. No viene del Banco Mundial esa plata, no va a venir del BID, no va a venir de la CAF, no viene del cash flow agropecuario, viene de financiamiento internacional, donde a mí me consta que los sauditas y los emiratíes están dispuestos a poner toda la plata que haga falta para que Argentina pague en carne, en pollo, en trigo, en soja, en las cosas que Argentina puede producir, además de regar las 7 millones de hectáreas que se podrían regar. Digo esto porque Brasil lo está aprovechando. Estaba pensando en Brasil justamente. Entonces acá no tomamos nota que el principal frigorífico de Brasil, que es Minerva, es 40% propiedad saudita ya. Y BRF, principal productor de pollo del mundo, es casi 20% saudita, pero no por el mercado interno brasileño, es para asegurarse el abastecimiento alimentario, porque si no, se acaba la monarquía, tal como ellos lo ven. ¿Cómo ves? No, esto es un muy buen punto, que cuestiona bastante la calidad ejecutiva del gobierno argentino. Yo en este sentido sí cuestiono bastante que haya habilidad. Incluso hay a sottovoce, ¿no? Cuando uno habla con funcionarios argentinos,
y plantean el problema con China. China es un reino capitalista que ha hecho una inversión enorme dentro de América Latina y que es muy importante como socio también de Argentina. Entonces, Argentina puede plantearse cerrar la puerta a los negocios con China y avanzar a negocios que no son muy probables con Estados Unidos y que no hay nada trabajado por el lado que vos señalabas. Y ahí ve una orfandad muy grande, ve una falta de habilidad y aparte una idea muy fanática. Días pasados cumplió un aniversario muy importante para China, hubo acá una ceremonia importante donde el embajador chino, que es una persona bastante hábil que hay ahora acá, donde planteó que se mantenía el swap, esta ayuda a Argentina, que ya tiene varios gobiernos encima, y no fue prácticamente ningún dirigente importante del gobierno argentino, un gesto para Estados Unidos. Digo, no hace falta, no haría falta tanto. Digo, Argentina no puede romper con China, Argentina vendría muy bien ir a China, y ciertamente tendría que mirar qué pasa con los países del Golfo. Si uno tiene la idea de que en muchos sectores se plantea claramente que uno dice Palestina y Palestina es terrorismo, ya entramos en una confusión. Digo, ¿por qué Arabia Saudita sostiene la necesidad de una salida estatal para la cuestión palestina? Bueno, es una cuestión estratégica que se entiende dentro de la región de Arabia Saudita. Y si se sacan todos estos chichones en el camino, todas estas piedras en el camino, probablemente haya una expansión enorme del poderío de los países pro-occidentales, los Emiratos, Arabia Saudita y compañía. Si este gobierno viera las cosas de este modo y sin fanatismo, bueno, tendría que tener una embajada tremendamente intensa en esa región. No la tenemos, no la tenemos, no le damos importancia a estos países porque usan turbante o porque tienen esta posición sobre Palestina o porque no se llevan bien con Israel. Hoy Caputo, el ministro de Economía, no el asesor, en Washington dijo, bueno, nosotros vamos a seguir detrás de Estados Unidos e Israel. Y yo miraba eso y decía, pero ¿por qué hace falta remarcar intensamente eso? Ya sabemos. Digo, no es a cambio de decir eso que va a tener ayuda Argentina, eh, porque realmente se pierde una oportunidad muy grande si se fuera más pragmático. Yo creo que países pequeñitos, muy poco importantes como Argentina es un país pobre, no es un país rico, y remarco esto porque al revés de los clásicos, es la economía la que te da poder político, no es la política la que te da poder económico. Si vos no tenés un poder económico sustancioso, tus capacidades no van a ser de acuerdo tus posibilidades, digo, no van a ser de acuerdo a las capacidades que imaginas. Tenés que tener poder económico, es importante. De esa manera podés avanzar. En la medida que Argentina siga siendo un país pobre no es mirado con interés por el exterior. Y esa pobreza hace además que no tengamos mucho talento, ¿no? Digamos. Vamos a Alex Daciano. Alex. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Marcelo, por tu exposición. Anticipo mi pregunta y después va el considerando. China, ¿qué rol? Porque hemos hablado de la guerra mundial, pero no lo pusimos como actor a China. Como debe ser de tu conocimiento, hubo un libro que se escribió que se llamó Guerra sin restricciones, por los coroneles mayores Liang Xianxui. ¿No es cierto? Estos libros resultaron de cuando fueron invitados a maniobras de los Estados Unidos y estos fulanos vieron que era imposible la guerra bélica, entonces propusieron que China tuviera en otros frentes como el económico, como el tecnológico, etcétera, etcétera, en donde han tenido una victoria aplastante. Acá viene después el tema famoso de la pizza que estamos dividiendo, ¿no?
La pizza la quieren dividir entre tres, cuando en realidad, asociado a lo que decía Lisandro Beril, ya uno lo rajaron, porque estaba el grupo Abraham, el grupo de Abraham, que eran los países árabes en conjunto con Israel, que tenían una parte de la pizza, y que a partir de este problema que existe entre Israel y Palestina, queda ese grupo medio amiloidoso. Entonces nos encontramos frente a dos posturas en el mundo. Una que es la, llamémosle, americanista. Power is money, que es lo que vos estuviste diciendo. Bueno, ¿sabés qué? Yo te meto un cañonazo y entonces me apropio de la economía. Otra es la China, que es money is power, que es la respuesta, decir, señores, el poder económico es lo que en definitiva da el poder. Y todo lo demás es como que actúan como proxies. De alguna manera son proxies en donde pareciera ser que, para poner un toque de humor, el mundo aplica la doctrina Jelinek. ¿Qué quiero decir con eso? Lo dejo a tu criterio. Si hay que matar a 60.000, 80.000, queda a tu criterio. Tenés libertad de acción. Si es que para eso y ejercer su dominancia tenés que destrozar Ucrania, te dejo a tu criterio. Pero el gran problema que yo observo es algo que vos estuviste diciendo y que tuvo que ver con lo que dijo Patricio Quino. Aquí estamos hablando de un reparto mundial, las consecuencias de una Yalta y Crimea, sin que se presente en la mesa el actor principal, el Estados Unidos de antes, que es China, que es el que indudablemente es el actor principal y protagónico del mundo que viene. Entonces, ¿cómo ves esta situación vos? Gracias. Hola. Bueno, Estados Unidos tiene con China dos tipos de relación. Tiene una relación económica inevitable. Nvidia está en este momento vendiéndole a China chips de alta generación, cosa que no podía hacer antes, que Biden había prohibido, precisamente por el tamaño que tiene el mercado chino. Y aparte Estados Unidos es chino dependiente en el sentido de que gran cantidad de los productos que Estados Unidos importa de China tienen mucha relación con las capacidades productivas en Estados Unidos, y ni hablar de los juguetes, digamos. Hay un dato que se conoce poco. ¿Ustedes saben que en Estados Unidos no hay fábricas de cochecitos de bebé? Los cochecitos de bebé todos se importan de China. No hay fábricas de pedales de bicicleta, porque claro, la escala con la que produce China hace que se abarate ese producto, o los frenos de Shimano que son producidos en China, las velocidades para bicicletas y demás. Digo, China por el tamaño que tiene hace que sea inevitable, y aparte ya no imita más. Ese es el nivel. El otro nivel es el nivel de la hegemonía. China está avanzando a convertirse, a intentar convertirse, mejor dicho, en 2048, en la principal economía del mundo. Ya es la primera potencia comercial y ya tiene la mayor flota naval de guerra del mundo. Para convertirse en el líder tecnológico. Esta sería un poco la idea, la intención que tiene la estructura china, que como ustedes bien saben, ha descubierto hace bastante tiempo y lo aplica, que la mejor manera de enfrentar a Estados Unidos es imitarlo. Entonces, por eso casi toda la estructura comercial de China se sostiene en una enorme plataforma de empresas privadas muy, muy fuertes, con mucho dinamismo, con una enorme cantidad de académicos, porque es una especie de estructura notable la cantidad de habitantes, vis la cantidad de profesionales que salen de sus universidades. De las 10 universidades del mundo, detalle al pie de página,
de las 10 universidades de investigación más importantes del mundo, una es Harvard y las 9 restantes son chinas. Si estamos en ese nivel, ¿no? Por eso los que dicen que China apenas imita, no, ya la etapa del pirata Drake la dejaron atrás hace tiempo, y son creativos, digamos, están adelante muy fuerte. Yo no creo que en un reparto, digo, si yo tomo esta idea bastante ilusa, en mi idea de un reparto entre 3 grandes espacios, yo no creo que esté China ausente. Incluso ahora, en octubre, se encuentran Trump con Xi Jinping y después Trump ha dicho que va a ir a China a comienzos del año que viene. Y eso marca una afinidad o un matrimonio inevitable. Se necesita. ¿Eh? Además, todas las acciones arancelarias de Estados Unidos sobre China fracasaron. A la larga es China la que empieza a imponer condiciones, precisamente por tamaño. Esto de que no le dejaban conseguir chips de alta generación, bueno, se negoció y ahí lo está comprando. Y eso es porque es el principal mercado de los chips y además porque dentro de muy poco lo más probable es que China tenga también sus chips de mínima nanotecnología. Eso forma parte de lo inevitable. El tema es que para Estados Unidos China es la principal amenaza militar que tiene la hegemonía occidental. Esto figura en la visión del Pentágono. Y hay razones para verlo. Hace poco en el desfile en Beijing pudimos ver el tipo de armamento que está utilizando, que está exhibiendo China, las capacidades que realmente tienen de sostener un conflicto si se llega a producir. Esta idea del conflicto es inmanente, está presente en cualquier tipo de idea. El tema es que a veces se resume mal. El embajador Lamela, que debe estar por llegar a Argentina, simplifica enormemente. Yo le tengo mucho miedo a la gente que simplifica. Simplifica enormemente todo y dice, bueno, yo voy a convencer al gobierno argentino que no tenga nada que ver con China. Y también América Latina, y no sé, todo ese tipo de cosas. Eso es una estupidez, digo, es una tontería. Precisamente porque el poder económico de China lo hace factible, lo hace posible. Digo, y aparte China no demanda adhesiones ideológicas. Hace unos años, no tanto, cuando arrancó el gobierno de Lula, yo cubro Brasil habitualmente para Clarín, hablando con diplomáticos brasileños, me decían, lo que le pasa a Lula con China es lo siguiente: fue a verlo Biden a Washington y Biden lo trató como un hermano, lo recibió feliz de la vida, lo abrazó, le dio la mano y tuvieron un momento muy, muy, muy grato. A los pocos días fue a China, lo recibieron también como un hermano, un gran saludo, y le dieron 10.000 millones de dólares en créditos y un paquete enorme de inversiones. No en Estados Unidos, sí en China. Entonces, básicamente eso hace que sea más interesante China. La Ford, por ejemplo, que era una empresa de enorme arraigo en Brasil a lo largo de décadas, se fue de Bahía, se fue del país, se fue de Brasil, Ford Motors, y esa enorme planta de Bahía se la vendió a los chinos donde están haciendo coches eléctricos. Son gestos. Estados Unidos le reprocha a China que dice que las inversiones que hace no son para que den ganancia, sino que son inversiones políticas. Bueno, de eso sabe mucho Estados Unidos. Es cierto. El tema es que este actor sí está presente, es uno de los principales en el directorio del Fondo Monetario Internacional, es un significativo jugador porque tiene la capacidad de decidir y ejecutar inmediatamente, sin todos los filtros que tienen las democracias occidentales. Y yo creo que va a tener un rol muy relevante. Lo que no es muy claro es Taiwán. Eric Hobsbawm, el historiador británico, decía que él no veía guerras en adelante. Él murió hace unos pocos años. Él decía que no había muchas guerras en adelante, pero sí le tenía un poco de preocupación a Taiwán. Taiwán podía ser un gatillo, una espoleta
de un conflicto futuro. Yo hoy, y digo yo, por lo que leo, por lo que observo, por lo que trabajo, no se ve claramente que China vaya a ir sobre Taiwán. Por un montón de razones, digamos, generaría un conflicto muy costoso en vidas humanas. No puede darse el lujo China de perder jóvenes. No le generaría, perdón, una ganancia económica inmediata, menos política, es de dudosa resolución y podría ser el umbral para uno vaya a saber qué tipo de conflicto, es decir, no rinde la toma de Taiwán. No rinde ninguna esfera. A mí me parece que a China hay que verla de otra manera. China acaba de inaugurar un puerto por la zona del Ártico que lleva sus mercaderías en 18 días a Europa. Un gran logro, solo 18 días. Ya tiene el tren que en más de un mes lleva su mercadería a Europa y ha desarrollado enormemente toda esta red del BRA y del Belt and Road, que también le permite llegar con sus productos a casi todo el mundo. Se ha diversificado de modo tal que puede instalarse en cualquier parte y disolver los aranceles de Estados Unidos. Yo creo que es un jugador muy importante y también muy inquietante porque es un modelo exitoso no democrático. Lo que le dice a la gente es que eso que no logras por ahí se puede lograr en China, no necesariamente votando, no necesariamente defendiendo la democracia. Y es un gran problema. Últimos 5 minutos y le vamos a dar la palabra a María y después a Hugo y cerramos. María. Bueno, gracias Marcelo, mucho de lo que te iba a preguntar ya lo contestaste. Dijiste que Trump era como despreciado, lo tenido en cuenta por Putin y Netanyahu. ¿Hay posibilidades que a nivel de su personalidad inestable pueda tomar algún tipo de acción en cualquiera de los dos teatros de guerra, Ucrania y Gaza, Trump, por irritación de su personalidad? Y la segunda es, ¿qué sabes de las persecuciones y crímenes en Nigeria contra cristianos en otras partes de África? Y la tercera es, ¿sigue teniendo Rusia mucho pie en África? A ver, el tema con África es bastante complicado para Rusia. Rusia perdió mucho asentamiento, empezando de atrás para adelante. Rusia perdió mucho asentamiento me apareció recién una leyenda, por eso me distraje, que dice que acaba de morir Claudio Cardinale. Eh, Perdón, me quedé mirando la leyenda. Rusia, precisamente por Ucrania, perdió bastante pie en África. Su grupo paramilitar Wagner se ocupaba de esos asuntos y, como sabemos, el grupo Wagner, que era un grupo de mercenarios de San Petersburgo, se alzó contra Putin y su líder fue claramente asesinado y ese grupo se disolvió. En cuanto a la personalidad de Trump, eso tiene muchas limitaciones. Trump no puede hacer mucho en Ucrania. Digo, podría cambiar el sentido de la guerra si sigue el camino de Biden, digamos, si decide de un día para el otro, cosa que no va a suceder, en reforzar militarmente Ucrania. Si hiciera eso, posiblemente cambiaría el destino de la guerra. No está dispuesto a hacerlo. Él se atribuye que la OTAN aumentó a un 5% promedio el gasto contra PBI, el gasto militar. En realidad no tuvieron más remedio que hacerlo porque no está Estados Unidos. Estados Unidos creció con la ONU, que hoy fue muy maltratada, y con la OTAN, que sigue siendo maltratada por Estados Unidos. Objetivamente la doctrina atlántica muere ahora con Trump. Digo, esta idea de unir estos dos occidentes
muere con Trump. Digo, Europa va por la suya, tiene otra mentalidad, tiene otro pensamiento con relación a la guerra. Yo creo que la guerra se va a extender, sí, ciertamente, precisamente porque en términos objetivos para el establishment europeo es imprescindible poner un límite a Putin. Por supuesto, todo es muy volátil y se verá, pero poner un límite a Putin es muy importante. Por eso Putin reacciona con estas amenazas constantes de drones sobrevolando la Unión Europea, y acaba de recibir una amenaza muy concreta de parte del jefe de la OTAN, que dijo: Rusia sabe perfectamente lo que vamos a terminar haciendo, que es derribarle los drones. Ahí vamos a tener un incidente que a ver cómo se maneja. De modo que no es tanto la personalidad. Tengamos en cuenta lo que pueda suceder el año que viene. Digamos, la situación de Estados Unidos es ciertamente muy líquida. Hay que ver cómo cómo el norteamericano medio procesa todo esto, y al ver eso hay que ver cómo va a votar, si realmente va a revalidarlo a Trump o no, porque es un modelo que no tiene mucho que ver con el espíritu histórico de los norteamericanos, ¿no? No olvidemos que después de la gran crisis de 2008, cuando George Bush deja el país en un incendio, norteamericanos van a buscar una salida con un hombre negro y con una mujer, con Barack Obama y con Hillary Clinton. Encomiable realmente, porque mostraron una capacidad de resiliencia gigantesca, y en gran medida lo logran con Barack Obama, salir de esa pesadilla. Y me faltaba otra, María, no me acuerdo la tercera. Los cristianos en Nigeria y persecuciones, y olvidamos de preguntarte, en tanta pregunta que nos asististe, es el tema del papel de India en este mundo, y por qué se le dio tan poca importancia a la visita de su premier en Argentina. ¿El premier de la India? Sí. A ver, el tema de Nigeria son dos países, ¿no? Hay un país con un poco más ingreso, que es la parte petrolera, y un país sumamente pobre. El país sumamente pobre tiene una situación realmente demoníaca, con organizaciones ultra islámicas que inventaron su propio Corán, y que cumple un poco esta regla marxista, o de Carlos Marx, mejor dicho, que decía que donde hay un gran abismo social hay mucha religión, y es cierto, eso se cumple concretamente. El cristianismo en la otra parte no está tan amenazado. Los grupos ultraislámicos, que son organizaciones como el ISIS, como Al-Qaeda, como Hamas, que inventan un Corán que no tiene nada que ver con lo que hacen, por eso yo los llamo ultraislámicos. No son islámicos concretamente, dicen ser islámicos, pero no aplican el islamismo. Estos grupos son los que persiguen las otras religiones. En la India, ya que citamos la India, donde hay un fanatismo hinduista impulsado por el gobierno nacionalista de Modi, se masacra a los musulmanes de una manera bastante horrenda, ¿no? Incluso con violaciones de las mujeres, incendios de sus templos, destrucción de sus barriadas. Y esto pasa también en África. Insisto, en los lugares donde hay desarrollo se alivia enormemente la presencia de estos grupos, como el Boko Haram. ¿Y cuál es el lugar de India? Bueno, India es un aliado histórico de Estados Unidos frente a China. Es un jugador en este ajedrez básico. Sin India, el equilibrio de lo que decíamos antes respecto a este eje este-oeste que se ha establecido entre Estados Unidos y China, bueno, se inclina enormemente en contra de Estados Unidos, pero sorprendentemente Trump
le adjuntó un 50% de aranceles a China, que al revés que Brasil le hizo mucho daño a China, a India, digo que al revés que Brasil hizo mucho daño a India, y entonces notamos sorprendentemente al primer ministro Modi visitando Beijing, yendo de la mano de Xi Jinping por la calle, en un momento que estaba también Vladimir Putin en ese lugar. ¿Qué es otra cosa que hizo Trump para herir esta relación tan importante? Tuvo un acercamiento afectuoso con Pakistán. Pakistán es un enemigo histórico de la India, ¿no? Y es un aliado histórico de China. Digo, que es difícil entender qué parte, si es que lee, no está leyendo Trump de cómo es el arenero. Digamos, él se disgusta con la India, no sabemos bien por qué, pero para presionarlo para que no compre petróleo en Rusia. India tiene que comprar petróleo en Rusia, sobre todo porque fija el precio, además tiene esa ventaja. Pero la castiga por eso y debilita a un jugador tremendamente central frente a su rival más importante, más competitivo que China. Y además hace un juego de conquista a Pakistán. Todos errores llamativos realmente, bueno, vuelvo a mi embajador que me decía eso, el diplomático, dice, tengamos paciencia, se trata solo de un mandato, porque realmente esto es excesivo, digamos, no estamos frente a la decadencia del imperio norteamericano, pero ciertamente lo que hace Trump es como para confirmar que el imperio norteamericano está decadente, pero posiblemente sea Trump solamente y después el imperio norteamericano retome un poco su lugar en la agenda mundial. Marcelo, ¿te puedo pedir unos minutitos más de pista que así le damos palabra a Hugo y cerramos? Sí, sí, por favor. Dale, Hugo, comentario tuyo y cerramos. Sí, simplemente un comentario. Hace un ratito decías que la economía, el poder económico prima sobre lo político. Yo comparto, y ese es el problema de la Argentina, que el poder económico no está en la política. Es así de sencillo. Al día que nosotros tengamos diputados, senadores, gobernadores comprometidos con el poder económico, vamos a tener poder en el mundo. ¿Qué es lo que tiene Brasil? Y nosotros seguimos teniendo una clase política, parece un sustantivo en ese caso, que no tiene ninguna relación con el poder económico más que la coima. Gracias. Sí, no, Argentina tiene una singularidad que confirma todo lo que señalaste. En Argentina se cobra por exportar. Ni siquiera Evo Morales hizo eso con Santa Cruz, con la parte cerealera de Bolivia. Acá se cobra por exportar, digamos, si uno tiene un interés del desarrollo económico real, hace lo contrario, lo fomentás, porque te entra estructura, te entra poder económico. Y si te entra poder económico, a la larga tenés poder político, ya, es muy fácil entenderlo. Pero Argentina tiene esta peculiaridad que se castiga con un impuesto el trabajo exportador de... Marcelo, pero perdóname que te interrumpa. El problema es que seguís echándole la culpa a los gobiernos y yo le estoy echando la culpa al poder económico que le resulta mucho más fácil coimear que meterse en la política. Bueno, si me permitís una palabra vieja, setentista, la burguesía argentina tiene el problema de que es Estado dependiente. Se parece mucho a la burguesía colombiana, si querés. Y así se funde. Por eso no tenés una gran batalla comercial. Yo he tenido la suerte de viajar mucho y uno llega a Corea o a Alemania o a ver dónde, o a Vietnam, y vas a un supermercado, a una tienda donde está la bodega de vinos y hay dos vinos argentinos, malos por cierto, y muy buenos vinos de Chile. Digamos, uno ve que la competencia el establishment, los empresarios, como quieras llamarlo, son mucho más competidores y peleadores que los de Argentina. Pues, ciertamente se volvieron
teta dependiente. Ojo, los gobiernos forman parte de esa estructura, los gobiernos no nacen, no son una alternativa, una oblicua, una diagonal. Cuando uno habla de gobiernos, habla de eso, son representantes de esos sectores desde ya. Tata, antes de despedirte, solamente tirarte una propuesta. Acá en la redacción queremos que vayas a buscar una nueva nota. No sé si querés viajar vos o un discípulo tuyo. ¿Dónde te gustaría cargar la mochila e ir a hacer una nueva investigación de avanzada de los próximos temas que vienen? No, yo estoy planeando ahora ir a Ucrania otra vez, eso está, lo estoy trabajando. Eh, Creo que no alcanza con la tecnología. Hay una cosa que a nivel periodístico permanece, que hay que ir y mirar. Hay que mirar y contar. No alcanza todavía con tener el poder tecnológico que tenemos, que bienvenido sea. Pero es importante ir a lugares, sobre todo donde la tragedia humana es tan fuerte, como en Oriente Medio, como en Ucrania, como en África. Y corresponde, para mí, esos son lugares donde hay que ir y mirar. Te agradecemos que hayas puesto el cuerpo en su momento y también con nosotros en esta reunión antropoceno. Te pido 2 palabras de cierre y hacemos el cierre de la reunión. No, muchas gracias. Yo soy como un cirujano que trata de mirar lo que hay dentro del cuerpo, pero siempre trato de que ese cuerpo, o pienso, me imagino que es un cuerpo que va a volver a caminar. No pierdo el optimismo, pero sí, ciertamente estamos viviendo una circunstancia muy opaca en el mundo y por eso la gente anda deprimida, no solamente por lo que pasa en Argentina, que bueno, es bastante peculiar, pero sino que en general es muy depresivo. Digo, es muy depresivo escuchar, por ejemplo, el discurso de Trump hoy en las Naciones Unidas. Uno dice, oh, bueno, mejor dejo todo y me dedico a otra cosa. No, mi pensamiento de todas maneras es, por eso cité a este embajador, creo que hay que tener la paciencia de esperar. Hace muchos años, cuando terminó la dictadura en Argentina, este diario tituló en su tapa, con mucho ingenio, una sola palabra: llegamos. Es eso. Y así como Tata dijo llegamos, nosotros también llegamos al fin de esta reunión. Te agradecemos mucho tu trabajo desde la redacción. Te auguramos éxitos nuevamente y a todos los despedimos y nos encontramos en los clásicos jueves de Antropoceno esta semana y las próximas semanas.